les aviso. Perfecto, gracias. Ok, estamos en vivo. Ahora lo que voy a hacer es irme a mi perfil de Facebook y voy a copiar el link. ¡Qué Aquí está. modernidad! Así es. Vamos juntos hasta Italia. Ahora lo que voy a hacer es irme a mi perfil de Facebook. Listo, ya lo tengo. Ahora se lo estoy mandando a María Fiallo, Lupe, Denise Ahí está, ya me llegó. y Patricia. Súper. ¿Ya empezamos o todavía no? Ok, sí, ya estamos en vivo, nada más. ¿Cuánto Ustedes dura el digan cuando ya debate? lo hayan compartido y demás. ¿Cuánto va a durar el debate? Ok. Perdón, ¿ya estamos al aire entonces? Sí, ya estamos al aire. Ok, enseguida te respondo. Bueno, buenas noches con todos de toda Hispanoamérica y si todavía están despiertos al otro lado del mar, también. Esta noche vamos a tener un debate de un tema que es bastante polémico, que justamente se está debatiendo en gran parte de nuestro continente, que es precisamente la legalización del aborto. Y aquí tenemos referentes de ambos lados de la contienda. Entonces, si bien lo digo en términos de Vox, vamos a procurar que sea lo más tranquilo posible, pese a que es un tema que literalmente, como se debate la vida y la muerte en todo el sentido de la palabra, genera emociones fuertes. Va a estar dividido en una ronda de 5 puntos, 4 preguntas y la última ronda de preguntas del público. En promedio, cada ronda va a durar 15 minutos. Cada expositor va a tener 3 minutos para dar su posición respecto a la pregunta en cuestión. Entonces, son 12 minutos de exposición entre cada uno de nuestros expositores, valga la redundancia, y un poco las aclaraciones que puede haber. Entonces, en ese sentido, la réplica va a ser más que nada entre sus propios equipos, porque vamos a ir en el orden de las manecillas del reloj, y va a ir primero un lado, luego el otro, vuelve el uno y va el otro de nuevo. Entonces, en ese sentido, van a tener su réplica o bien el respaldo a su compañero de equipo. ¿Ok? ¿Queda claro a mis expositores? Sí. Excelente. Perfecto. Entonces, empezamos. Ante todo, doy las gracias a los participantes y me gustaría presentar a cada uno de ellos. Empezamos con Gabriela Ortiz, es licenciada en Administración de Empresas y estudiante de Psicología. Va a estar del lado verde, es decir, de la legalización del aborto. Tenemos a Patricia Cos, que es licenciada en Derecho, un campo muy importante para este tema. Del lado celeste, pro vida, tenemos a Giancarlo Portillo, que es miembro de diferentes organizaciones libertarias y estudiante de Derecho también de la UNAM. Y desde el sur del continente tenemos a Lupe Batallán, que fue estudiante de medicina, entonces nos va a traer esa óptica y actualmente, igual que dos de nuestras contertulias, es actualmente estudiante de Derecho y finalmente es autora del libro Hermana Date Cuenta, donde defiende la postura pro vida desde la óptica primero de estudiante y digamos secundaria, ahora universitaria y en un lenguaje apto para jóvenes. Entonces, damos inicio a lo que va a ser esta ronda primera. Entonces, vamos a remontarnos a lo que pasó recientemente en México con la decisión de la Corte Suprema respecto a la legalización del aborto en el estado de Veracruz. Se vio mucho en redes sociales que desde la óptica pro aborto lamentaban que todavía va a haber niños en la calle, proponiendo así que si se normaliza el aborto, vamos a evitar que haya niños en la calle, porque se va a evitar que nazcan más pobres abortándolos antes de nacer. Entonces, empezamos con las manecillas del reloj. ¿Cuál es su postura? Perdón, esta ronda le toca. ¿Tienes una pregunta, Denise? ¿O quieres adelantar?
Ok, vamos a respetar las manecillas del reloj, pero si en algún punto un miembro del equipo considera que el otro es más fuerte o tiene algo que decir, pero siempre vamos a respetar los 3 minutos y si pierden parte del suyo le ceden al otro, pero vamos a mantener los 3 minutos, ¿ok? Ok. Ok, entonces, vamos, Patricia Cos. Claro que sí, querida Mame. Miren, primero hay que comenzar diciendo algo que hemos repetido como abogados, que la misma Corte ha señalado, que el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, a quien señalo como un ministro progresista de izquierda y que además se ha pronunciado y ha llevado a cabo proyectos en favor de la despenalización del aborto, en favor de dejar de criminalizar a las mujeres. Y el punto aquí central es el debate, por lo menos en cuanto al tema de Veracruz, no tiene que ver con un tema de fondo, no tiene que ver con que los ministros se hayan pronunciado en favor o en contra del aborto y de despenalizarlo como tal, como el tema polémico que es. Aquí el punto central es que debido a un tema de forma, cuando se presenta este proyecto y cuando el ministro ponente José Luis González Alcántara lo lleva ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que dicta es no hay un tema de fondo. La forma implica que, bueno, primero él votó a favor del proyecto, obviamente, hubo 4 ministros que votaron en contra y lo que señalaban es hay una omisión, lo que se indica es una omisión legislativa, la cual no existe, porque el Congreso de Veracruz sí tiene legislación en la materia relativa a pues al concepto de aborto, a la interrupción legal del embarazo. Ahora bien, no por eso podemos entender que estos ministros hayan estado en contra. Naturalmente, en lo personal, me parece que hubo muy poca discusión en la materia. El tema de la despenalización daba para mucho más y lo que tomó la Corte pues fueron en unos 20 minutos para después pasar al siguiente proyecto. Eso en cuanto al tema de Veracruz. Ahora bien, hay una oportunidad para los que creemos en la libertad de decidir de las mujeres sobre su cuerpo, y ya vamos a entrar en materia del tema seguramente, y es que se va a analizar con mucha más claridad y con mucho más argumento jurídico, también con una vía que a lo mejor pueda ser más precisa que la omisión legislativa, para dar pauta a que probablemente las mujeres obtengan un aborto seguro, legal y gratuito a lo largo de la República Mexicana, ojalá también en Veracruz. Y también quiero señalar un tema político sumamente importante, y es también lo que atribuía la misma primera sala de la Corte, y es que si bien bueno, por un lado decían que si bien la Corte no puede decirle al Congreso de Veracruz, oye, tú tienes que legislar sobre esto y tienes que referir esto, sí podríamos inferir que hay una omisión legislativa, y más allá de esto, debería de haber un consenso político con el Congreso de Veracruz, que hoy es en su mayoría de izquierda y que podría dejar a las mujeres libres en cuanto a la capacidad que tienen conforme a los derechos humanos que les son concedidos. Ok, gracias por su intervención. Recuerdo a los siguientes participantes que la pregunta era respecto a los niños pobres. Porque... Sí, pero el Congreso de Veracruz no tiene que ver con los niños pobres. O sea, aquí el tema fue de forma y no de fondo. Ok, sí, gracias por esa aclaración. Entiendo que desde su campo de estudio es justamente su fortaleza. Digo, para los siguientes contertulios, justamente uno de los temas es si esta práctica va a reducir los niños pobres o bien si es la vía adecuada para que así se dé. Así que los siguientes 3 minutos son para Lupe Batallán. Y gracias, Patricia, por ese aporte jurídico y también contextual. Adelante, Lupe. Bueno, es común que se diga que el aborto va a disminuir la pobreza, o la chicana barata de ¿por qué no se ocupan de los niños que están en situación de pobreza? La pregunta es, ¿a los cuántos abortos solucionamos la situación de pobreza de un país? En Argentina tenemos más del 40% de los niños bajo la línea de pobreza. Tenemos aborto claramente ilegal, pero yo me pregunto cómo va a ser el aborto legal que esos niños tengan algo que comer. ¿Cómo va a ser el aborto legal que luchemos contra la desnutrición de esos niños? ¿Cómo va a ser el aborto legal para sacar a las mujeres que actualmente hoy están en situación de pobreza?
pobreza. Porque una mujer puede ir, puede abortar, puede evitarse el gasto futuro de tener un hijo, que es una concepción sumamente de clase media, porque la clase alta no se preocupa en pagarle a sus hijos, y la clase baja siempre vio a los hijos como un tesoro bienvenido, y esto lo sabemos nosotros, los que trabajamos con estas mujeres diariamente, y va a ir a abortar y va a seguir siendo pobre. O sea, no se le está ofreciendo ninguna solución. Y por otro lado, me gustaría hacer un paréntesis respondiendo a algo que dijo Denise, que habló de criminalizar a la mujer y despenalizar el aborto. No soy Denise, soy Denise, soy Patricia. Patricia, da igual. No da igual, es como si yo te nombro por algo distinto a lo que eres. Como tú estás hablando de temas distintos. Me está sacando minutos. Bueno, dijo despenalizar el aborto y criminalizar a la mujer. En la Argentina actualmente hay 15 causas anuales con sentencias condenatorias por aborto, pero no se aplican sobre la mujer que abortó, se aplican sobre los hombres que la obligaron a abortar o las mujeres que la obligaron a abortar, sobre los médicos que ejercieron ilegalmente la medicina, sobre la gente que ejerció ilegalmente la medicina, sobre el médico que tiene una clínica de abortos clandestina, sobre las feministas como socorristas en red que les dan pastillas de misoprostol y después las dejan solas en las guardias a la buena de Dios, como se dice, ¿no? Esas son las sentencias. Sin embargo, hace más de 30 años que la Argentina, a pesar de tener aborto ilegal, no penaliza a la mujer llevándola a prisión, porque en nuestro sistema jurídico necesitas tener al menos 3 abortos probados para que entonces recién la mujer se encuentre ante la posibilidad de tener prisión efectiva como castigo. Con lo cual, es una mentira total hablar de criminalizar el aborto y de criminalizar a la mujer y despenalizar el aborto en la misma oración. Sabemos que el aborto hoy conviene que siga siendo ilegal para descubrir cuáles son las verdaderas razones que empujan a una mujer a tener un aborto inducido, porque sabemos que la mujer no quiere abortar, lo dicen mismo ustedes, un aborto no es un caso feliz, y si de hecho vamos a las estadísticas de Chile, encontramos que el 93,4% de las mujeres que buscaron abortos en un periodo de tiempo de más de 30 años eran por situaciones de violencia y vulnerabilidad, que el aborto no hacía más que esconder, abandono de la pareja, miedo a que la echen de su casa, preocupaciones financieras. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en vez de militar que una mujer pueda matar a su hijo y después dejarla sola con todo lo que eso conlleva, o no buscar cuáles son las situaciones que la empujaron a eso y terminar estando contra los verdaderos culpables? Gracias, Lupe. Bueno, en este caso, si hay un error o una rectificación, bien, en sus casos, en sus turnos lo están ocupando. Intentemos mantenerlo moderado. Y gracias por tu intervención, gracias por las aclaraciones. Y la siguiente es Denise. Por favor, tu punto. Adelante. Bueno, tú hablas de los niños pobres y mi compañera pues tocó lo que es el tema legal. Yo quiero recordarles que pues está muy extenso poderlo globalizar, ¿no? Lo que es el aborto. Entonces yo me voy a dedicar un poquito aquí a la América Latina. Aquí en mi país, en Michoacán, se puede abortar por causas económicas. En este caso, vendría siendo que no tengas el suficiente dinero. Si ya tienes 3 hijos y pues no te está alcanzando porque vagamente, pues no, lo puedes hacer legal, pero tienes que comprobar que tienes tus 3 hijos y todo. Entonces, aquí mi compañera Lupe toca un tema muy importante, que a mí me parece muy importante, que es, ¿por qué no vemos el trasfondo? ¿Por qué no vemos lo que es el lema de ser pañuelo verde? Educar primeramente sexual para no tener que abortar. En eso tienes toda la razón. También tienes toda la razón en el hecho de decir que no es una decisión que se toma a la ligera. Nunca vas a ver una mujer ultra feliz porque abortó. Claro que no, porque al fin y al cabo uno tiene todas esas expectativas y pesos morales, ¿no? Y de la sociedad. Entonces aquí me parece más inteligente mejor ir hacia ¿por qué no podemos decidir la vida que queremos llevar como mujeres? Y dejar a estos niños que andan en la calle, en mi país, sí andan en la calle. Aquí en Guadalajara, en los cruces, yo veo niños que bajan de las sierras a pedir dinero, desnutridos completamente, sus papás están ahí sentados en el sol. Entonces, eso se puede evitar primeramente con educación sexual.
si un niño nace en una familia que está educada, sea pobre, sea rica, sea de estado medio, educación no significa qué tanto nivel puedas tener de estudios, sino de cómo puedes cuidar de ti y de los que tú quieres. Esa es la educación, eso es parte de la educación. Entonces, educar primeramente para que esos niños no nazcan en situación de pobreza. Eso es lo que yo puedo sacar de este. Los niños, siempre va a haber, bueno, no siempre, espero que no siempre haya pobreza, ¿verdad? Pero sí, en este caso tenemos un ambiente de mucha marginación, y sí es cierto, yo también trabajé con mujeres marginadas para allá, para el lado de Sonora, lo que es el Paredón y el Paredoncito, son zonas de pesca, son zonas que pues batallan mucho, y si vas y las educas, que fue lo que a nosotros nos tocó hacer, todo el mundo entiende, sabiéndole enseñar. Y ni uno estuvo en contra. Tengo que parar. Pedí unos segundos de gracia. Si, Patricia, si lo que tienes que decir tienes menos de 10 segundos, te concedo. Si es más, te voy a tener que apagar el micrófono. Sí, claro que sí. Mira, primero que nada, Guadalupe no es la única persona que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad, en especial con mujeres. Yo también lo hago, les doy asesoría legal y las canalizo en caso de que quieran adoptar o en caso de que quieran interrumpir de forma legal su embarazo, mujeres pobres. Ahora bien, hay estudios en la Ciudad de México donde la mayor parte de mujeres concuerdan, y lo voy a recalcar, pero mujeres recalcan que la mejor opción que pudieron haber tomado es la interrupción legal de su embarazo. Más tarde lo digo. Bueno, como te excediste, voy a tener que reducirte 20 segundos en tu siguiente exposición, o bien si Denise es sintética en su siguiente intervención y te cede los 20, bienvenidos, pero te dije 10 segundos. Gracias igual por tu aporte, siempre es bienvenido. Y por último, la cereza del pastel en esta ronda, Giancarlo, adelante. Ok, yo voy contra dos cosas. La primera, la abogacía, y la segunda, ¿por qué no se ha respondido la pregunta de cómo rayos el aborto va a reducir el niveles de pobres? La primera, en derecho tenemos una frase que se le atribuye como un trabalenguas. La causa de la causa es causante del mal causado. ¿Qué quiere decir? Que si tú crees que el aborto va a venir a solucionar un problema, o que alguien te quiere obligar a ser madre, nadie te obligó a ser madre, ¿ok? Nadie te obliga y nadie te implanta un feto, un embrión en tu vientre. ¿Cuál es la causa de que uno quiera abortar? Estar embarazada. ¿Cuál es la causa de estar embarazada? Haber elegido una decisión con plena responsabilidad, con pleno uso de tus facultades mentales, de saber lo que va a causar algo que estás haciendo, que es una simple y común relación sexual. Ahora, si alguien quiere evadir esa responsabilidad, lo puede hacer. Pero bien, puedes evadir la realidad, pero no puedes evadir las consecuencias de haber evadido la realidad, ¿ok? Un acto libre involucra la responsabilidad que conlleva hacer eso. Si nos vamos a refugiar en que es legal el aborto y por eso es correcto, bueno, entonces en la Alemania nazi está permitido asesinar judíos y por lo tanto es correcto. Si vamos a usar como argumento que lo que dice la ley, por ende, incuestionablemente es correcto, entonces ese argumento no tiene ninguna evidencia empírica, ni filosófica, ni es válido. Al contrario, viene atendido por lo que se llama la falacia de autoridad. Otra cosa, la riqueza como principio económico no está dada, la riqueza se crea. El estado natural del ser humano es ser pobre. Nadie llega con bienes. Nadie llega, ni el ser humano más primitivo llegó con albercas, con autos, con empresas, con edificios, con un patrimonio. El estado natural del ser humano es ser pobre. ¿Cómo el aborto va a reducir los niveles de pobreza cuando para poder crearla primero requieres haber nacido, requieres haber llevado a cabo ese uso de tus facultades, ejercer tu vida, tu libertad y tu propiedad para poder crearla? Si me van a venir a decir que el aborto soluciona los índices de pobreza, que alguien me explique. Ahora, si ustedes, la solución es para que no haya pobres hay que matarlos antes de que nazcan, ¡oh, genial! ¿Ok? Si el problema son los ricos, hay que matar a los ricos antes de que nazcan. Si el problema son los alemanes que van contra los judíos, hay que matarlos antes de que nazcan. Si el problema son los judíos, hay que matarlos antes de que nazcan. Y aquí enfatizo en la hipocresía de muchos grupos feministas.
se emocionan, se ofenden cuando ven que una persona va a una playa y extrae huevos de una tortuga marina, ¿sí? ¿Por qué? Porque son propiedad de la tortuga, porque son vida. Pero cuando hablamos de un embrión, de un feto o de un bebé, no saben decir las razones por las cuales es válido asesinar esa vida o terminar con esa vida para sus propios fines y conveniencia. Bueno, muchas gracias. Una Quiero... cosita rapidita. Discúlpame. Y gracias por pedir la palabra. Sí. Antes de empezar el debate, dejamos en claro cuáles eran los tiempos. Si no estaban de acuerdo con esta modalidad, hubiésemos convenido otra cosa. Propongo lo siguiente. Ya empezamos la siguiente pregunta. Usen sabiamente sus 3 minutos y en estos 3 minutos que tienen, sinteticen la siguiente pregunta en quizás 2 minutos y den el minuto siguiente para lo que les haya quedado pendiente de esta ronda, ¿ok? Ok. Ya, disculpen que sea tan sintético, pero fue un acuerdo previo. No, está bien. Ok, gracias por respetar las reglas. Y ya les digo, usen sabiamente, si quieren cuando pase 2 minutos les hago así, Sí. para que retomen lo que tenían pendiente, ¿ok? Sí, me parece bien. Gracias por su comprensión. El siguiente punto es, comúnmente el feminismo dice que defiende la igualdad ante la ley, mejor dicho, la igualdad para las mujeres. En ese sentido, ¿cómo defienden el aborto desde la óptica de la igualdad del lado verde y del lado celeste? ¿Cómo sugieren hay un quebrantamiento de la igualdad ante la ley mediante el aborto? Así que ahora te toca Lupe Batallán. Adelante. Me parece que es obvio que el aborto supone pensar que hay personas que tienen menos valor por el simple hecho de dónde se encuentran. Si estás en el vientre materno, entonces tu vida no vale y entonces no sos un bien jurídico protegido para la ley. En cambio, si estás afuera, sí. Ahora, si yo estuviera dentro de la casa de un hombre que me golpea, ese hombre podría decir: mi casa, mis reglas, yo te golpeo y entonces tenés que obedecer, que era lo que ocurría hace muchísimos años cuando teníamos situaciones reales de desigualdad y de machismo. El otro argumento frecuente es decir, cómo esta persona tiene 4 semanas de vida recién o tiene 20 semanas en algunos países, se la puede matar, e incluso, por ejemplo, en estados como el de Nueva York, se la puede matar incluso hasta el momento anterior al nacimiento. Tenemos causales en la Argentina que también lo permiten, y eso es una barbaridad, porque entonces, que el niño de 7 meses de gestación que está dentro de la panza de la madre, ese vale. Ahora, el que está dentro de la panza de la madre no vale, y el que está afuera sí, porque logró nacer. Tenemos el canal de parto mágico que automáticamente le confiere derechos humanos. Porque si nosotros establecemos que la vida empieza arbitrariamente en la semana 14, en la semana 2, en la semana 5, en la semana 20, no es científico, porque la ciencia no se basa en eso. Nosotros, el derecho utiliza la categoría de persona a partir de ser humano. Persona es todo individuo de la especie humana. No podemos decidir qué personas son seres humanos y qué personas no son seres humanos, porque entonces estaríamos cayendo en situaciones nefastas que vivió la historia universal, donde colectivos como los nazis, como los segregacionistas, decidieron quiénes podían ser personas o no. De hecho, en 1857, si mal no recuerdo, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que el Congreso Federal no tenía derecho a decirle a los blancos supremacistas que no podían tener esclavos, porque eran de su propiedad. Eso es lo mismo que cuando dicen que el Estado no tiene derecho a legislar sobre sus cuerpos y entonces tienen que permitirles matar a una persona. Están violando los derechos humanos fundamentales. Y una nota sobre lo que dijeron en las preguntas anteriores. Patricia dijo que hay estudios que dicen que las mujeres tuvieron la mejor opción, dijeron que abortar era su mejor opción. Sin embargo, Denise dijo que las mujeres dicen que tienen malas situaciones por el peso moral de las sociedades en las que viven. Cosa que además es cierto, no es cierto, porque los estudios sobre salud mental que se hacen sobre aborto se hacen en países del primer mundo, donde no existe un peso social en contra de la mujer. Entonces, si los resultados dan mal, el problema no es de la sociedad, el problema es claramente interno, porque la sociedad lo acepta, y de hecho hay sociedades que hace más de 70 años que tienen aborto legal. En cuanto a lo de Patricia, no sé a qué se referirá con que es la mejor opción, porque la mayoría de los estudios reales que no suponen que el aborto es una prestación de salud mental arbitrariamente y que necesitan justificarlo, dicen que da resultados neutros o resultados negativos en cuanto a salud mental, nunca positivos. Muchas gracias, Lupe, por tu intervención. Sigue Denise, misma pregunta desde la otra óptica.
Adelante. Bueno, mira, aquí me voy a ir un poquito más a lo medio científico. La vida de la mujer para poder abortar y que no tenga tanto peso moral, como dije, eso no lo voy a retractar porque es algo que sí pasa. O sea, yo tengo muchas conocidas, amigos y amigas de todo, que han pasado por eso y que su mejor opción al final fue abortar, pero no quiere decir que, pues fue un camino de flores, ¿verdad? Claro que no. En eso yo no me voy a echar para atrás, pero sí hay que tener en cuenta que un ser humano se considera ser humano a partir de que tiene corteza cerebral. Entonces, ya que tiene la corteza cerebral, quiere decir que todo lo que trae adentro, el sistema nervioso, todo eso ya está conectado, ya no es una obra negra, ya tiene su sistema bien. Entonces, por eso, antes de las 12 semanas, es recomendable que se haga el aborto porque no hay, o sea, es un conjunto de células. Sí es cierto, tiene sistema central nervioso, tiene una pata, tiene un dedo, pero nada está conectado. Es como una tele sin lo de adentro, nada más está lo de afuera, o nada más lo de adentro de la tele, y entonces ¿cómo va a importar más algo que si lo sacas así, no va a vivir que tú misma y lo que tengas para enfrente? Otra cosa que comentó ahorita, se me hace ridículo que comparen a los nazis con el aborto, porque los nazis son vivos, fueron muertes de personas que ya tenían 10, 15, 20, 5, 3, 8 meses, y un feto no se considera ser humano hasta que no tenga la corteza cerebral, y lo pueden checar en varias páginas de ciencia, lo pueden checar en libros de medicina, se me hace muy raro por parte de Lupe, porque pues sí estudió medicina, ya debería de saber ahí cómo está el asunto. Entonces, o que las tortugas... Perdón, ¿me puedes citar un libro? Oye, las tortugas, no puedes robarte los huevos de tortugas porque son propiedad de la tortuga. Bueno, sí está bien, pero la tortuga está en peligro de extinción. ¿Estamos en peligro de extinción? No. De hecho, hemos causado tanto daño al planeta que sinceramente yo concuerdo con el aborto. Yo concuerdo con la gente que dice, ¿para qué voy a traer algo aquí en este momento en donde no sabemos si vamos a levantarnos mañana para empezar? Donde un día tenemos guerra, un día tenemos pandemia y otro día explotan 2 ciudades, una en Beirut y otra en Yuan, cerca de Yuan. Listo. Gracias por tu intervención, Denise. Sí. Sigue Giancarlo. Ok, intentaré tardarme 2 minutos y medio para que Lupe creo que tiene una objeción que decir por ahí. Primero dijeron que era la mejor decisión que tomaba la mujer, una dice una cosa, la otra dice otra. Luego nos dice que no es ser humano. Aquello que va a llegar a ser un ser humano, necesariamente tiene que tener la esencia desde el inicio de lo que va a llegar a ser, porque de no ser así no podría llegar a ser un ser humano. El embrión necesariamente requiere tener la esencia de ser humano porque de lo contrario no podría llegar a ser un ser humano. Solo son No, células. si tuviera todos somos un grupo de células, tú eres un grupo de células. Es un ser humano que yo dejé. Tenemos los tiempos de cada expositor. Okay, Recuerden que si tienen algo pendiente. Si me dicen que el embrión no es un ser humano, entonces se desarrollaría como un perro, como una tortuga, como una vaca. Aquello que va a llegar a ser requiere la esencia de eso. Tú hablaste de la autonomía, que si cuando lo saco no va a sobrevivir. Un bebé cuando lo saques de tu vientre va a sobrevivir sin ti. Entonces matemos a los niños, matemos a los bebés porque sin ti no van a poder sobrevivir. No tienen completa autonomía. Tú dijiste eso, que no tienen autonomía, ni siquiera un bebé la tiene. Entonces, ahora, por eso, entonces, deberíamos de legalizar que se puedan matar a los niños de entre 1 y 7, 8 años porque no pueden sostenerse por sí solos. Ahora, dijiste que... Ahí es cuando ya los quieres, pues ya. Es moral matar a un bebé siempre y cuando la humanidad no esté en peligro de extinción. Bueno, o sea, ¿qué punto filosófico tan más cañón? O sea, si nos vamos a guiar... las tortugas, yo puedo tocar el punto filosófico. Por la corteza cerebral, perfecto. Se lo dejo a Lupe. Gracias, adelante, Lupe. Me encantó parece a mí. cómo empezó a hablar sobre el sistema.
Sí, adelante. Empezó a hablar sobre el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central en un embrión humano se empieza a desarrollar en la tercera semana y media. La semana 8 tiene ese niño toda Falso. No, es completamente verdadero. Discutíselo a él. Hablaban de los libros que dicen que, yo puedo citar ahora uno de memoria, empieza un capítulo sobre la reproducción diciendo, es difícil imaginar que nuestra vida comenzó como es difícil imaginar que nuestra vida comenzó siendo del tamaño del punto de esta oración. Imagínense un libro de texto, se llama Campbell-Rees, es escrito por Campbell y por Rees, Biología General. Se usa para estudiar en las Olimpiadas de Biología, en el secundario, sirve como material de consulta, es un libro así de grande, pesa 4 kilos y la verdad que tiene bibliografía invaluable. No sé de qué libro sacó que el sistema nervioso central no se empieza a desarrollar. Del de Carson de embriología. Es el que tengo acá. Ahora si querés te busco la cita. Es el mismo que yo tengo acá. De hecho, aquí hay un... La corteza cerebral no es lo mismo que cuando se comienza a desarrollar el cerebro. ¿Pueden no interrumpir? Porque yo no las interrumpí. Te quedan 10 segundos, por favor. La corteza cerebral no es lo mismo que el cerebro. El sistema nervioso central se empieza a desarrollar en la tercera semana y media. La corteza cerebral, que es lo que muchos dicen que ni siquiera es la corteza cerebral, es una parte de una vía nerviosa que está cerca de la semana 20 que se utiliza para decir el dolor. Y otra vía, y la corteza a partir de la semana 14. Sin embargo, hay estudios que demuestran, y ahora se los cito, si me dan un minuto. Perdón, Luque, no tienes un minuto más. De hecho, Giancarlo te cedió su minuto, pero en tu siguiente intervención sintetiza bien tus palabras y tendrás ese minuto. Ahora, Patricia... Una cosa, Mamela, ¿qué hacemos con la gente que interrumpe? Porque la realidad es que te cortan el razonamiento en el medio y nosotros no las estamos interrumpiendo a ellas. Te extendí 10 segundos más justamente por eso. Pero gracias. En la anterior tuve que silenciar 2 micrófonos para evitar. Así que voy a tener que lamentablemente silenciar cuando eso pase. Y Patricia, como te extendiste en la anterior, te pido sintetizar un poquito en esta. Te voy a avisar 10 segundos antes. Adelante. Claro que sí. Bueno, primero que nada, la biología a la que tanto aducen Jan y Lucía Guadalupe, sí menciona, no solamente en el libro de texto que ellos refieren, que el desarrollo de la corteza cerebral se da hasta las 12 semanas de embarazo, sino que también hay distintos investigadores, dos de ellos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno Ricardo Tapia, que precisa que esta situación es la adecuada y por ende, como no está desarrollada esa corteza cerebral, no podemos aducir que hay más allá de reflejos en el producto de esta concepción, en este caso el feto. Más allá de eso, me parece bien preocupante que crean que es lo mismo una persona de 30 años, un genocidio, que además tendríamos que referirnos a lo que es el genocidio en derecho internacional, a un bebé nacido a un producto de la concepción del embarazo. Y más allá de ese tema, ellos aducían también al derecho. Bueno, pues refiramos a que el derecho penal lo que se busca es que sea la última forma de intervención dentro del Estado. No se trata de que criminalicemos a las mujeres y les demos una pena privativa de libertad, porque además sí existe, más allá de que Guadalupe y Jan piensen que no, les comento que hay 32 sentencias en la República Mexicana, 25 hacia mujeres, por delitos de aborto y además de eso, por delitos que no son tipificados como aborto, pero sí son tipificados como homicidio o como infanticidio. Y ahí sí, el tema es que no hay una regulación clara para que pudiéramos decir que esta persona, que estos supuestos se cumplieron como debieron de haber sido. Ahora, último, lo que comentaban en un inicio acerca de las mujeres pobres y de que las mujeres pobres rechazan la interrupción legal del embarazo y que no se va a solucionar la pobreza con la interrupción legal del embarazo, estoy totalmente de acuerdo y porfa, mami, si me puedes decir cuando ya tengas que cortar, eso es una mentira. O sea, no sé si Lupe conoce a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres de Argentina o a las mujeres de México, pero yo que he trabajado con ellas, a mí me han dicho, pues claro que ninguna mujer queremos abortar. Lo que queremos es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre un proceso que por distintas razones no queremos afrontar, por violaciones a su cuerpo, por violaciones a sus derechos humanos. Ellas
no, ellas como personas, más allá de que sean seres humanos, son personas jurídicamente tuteladas por el Estado mexicano. Discúlpame, te di más tiempo de lo que te correspondía. ¿Ok? Gracias por tu intervención y por sintetizar lo que más pudiste. La siguiente pregunta es, justamente se abordó un poquito en esta ronda, y es el tema de los límites del tiempo. Entonces sería, para el lado verde, por ponerle un nombre, el lado pro aborto, ¿cuál consideran que es el límite adecuado y por qué? Si creen que debe ser flexible, debe ser rígido y por qué. Para los pro vida, ¿consideran que hay un tiempo adecuado? No, ¿por qué? Límite sí, no y a partir de cuándo. En esta ronda le toca empezar a Denise. Por favor, tiene sus 3 minutos. ¿Yo? Sí, adelante. Bueno, pues ya tocamos un poquito el tema, como dices tú, ¿no? En las preguntas pasadas. Yo pienso que no, debería ser flexible, porque así como hay mamás que de verdad sí quisieron continuar con su embarazo y que por pues causas del destino, por causas de su lo que más crean ellas, su bebé no pudo completar alguna parte de su corazón, o sea, no tiene ojos, su cerebro no se desarrolló, sus pulmones, y está en peligro la vida de ella y la vida del bebé, o que no va a sobrevivir una vez después del parto, va a tener 1 hora o 3 minutos, o va a salir y van a ser muerto. Es necesario un aborto para ese tipo de mujeres que no lo desean. Claro que no lo desean para nada, pero ¿cómo vamos a poner en riesgo la vida de esas mujeres también? O todo lo que conlleva tener algo que ya no va a sobrevivir, que ya no está viviendo. Incluso hay mujeres que se muere su bebé dentro del vientre porque caen, por lo que sea. Entonces, por eso yo pienso que sea un límite flexible, se me hace muy bien. Y en cuestión de que de verdad, pues es ya tu decisión de decir económicamente, emocionalmente, moralmente, físicamente, todo está en contra de mí, de mi ser, para yo poder ser mamá, para yo poder continuar con esta nueva vida, con este alien que voy a llevar por ahí. Entonces, las 12 semanas a mí, antes de las 12 semanas, me parece justo. Yo sí creo fielmente en lo que dicen pues los científicos, los doctores. No creo que haya tanto ginecólogo y que esté en pro. De hecho, ayer estaba viendo, pues preparándome un poquito para esto y tomé muchas cosas muy, muy importantes de ideas que no sabía o sea, por qué las tenía. Entonces aquí, para resumir y para dejarle tiempo a mi compañera Patricia, porque yo sé que no me ocupa, 12 semanas y que sea flexible. 12 semanas me parece bien cuando es tu completa decisión. No puedes, no quieres, yo no quiero. Y flexible por lo que expliqué ahorita de los bebés. Gracias por tu generosidad, Denise. Te quedan 20 segundos extra, Patricia, cuando sea tu intervención. El siguiente es Giancarlo. Adelante, tiene 3 minutos. Ok, primero dice Denise, es mi cuerpo, es mi decisión. Va. Si es tu cuerpo, ¿por qué demonios el producto de la concepción tiene un código genético diferente? ¿Tiene ADN diferente? ¿Tiene incluso un tipo de sangre diferente? Si es tu cuerpo, podríamos afirmar que a los 9 meses de embarazo, Denise tiene 4 brazos, 4 piernas, 4 ojos, 2 narices y 2 bocas. Si es tu cuerpo, podríamos decir que Denise respira por 2, que come por 2. Derechos humanos. Ok. Derechos humanos, por definición, son los derechos inalienables que le corresponden a un ser humano. Y repito, si vamos a decir... Una persona. Entonces llámalo derechos de personas, no derechos humanos, ¿ok? Entonces el feto no tendría esos derechos. Si tú lo pones así, podría ser. Pero bueno, está el libro de embriología, ¿ok? Si vamos a decir persona, incluso desde el punto de vista filosófico, los animales podrían ser personas. Cambiémosles el punto. Derechos humanos siempre y cuando no estén fuera del vientre materno, ¿ok? La vida es un continuo. No es
Patricia Cos tiene 1 año, 10 meses, ¿ok? La vida empieza desde la concepción y termina con la muerte. Incluso después de muerto sigue siendo un ser humano muerto, ¿ok? Pero el hecho de que no tengas corteza cerebral no quiere decir que no seas ser humano, porque después de la muerte no hay nada, no hay reacciones, no hay nervios y sigue siendo un ser humano. Entonces con eso, con ese argumento, todo lo que han dicho se cae. Denise pasó de la excepción a la regla. La excepción no hace la regla. Decir que el aborto debe ser legal porque hay mujeres que dependen de abortar porque de lo contrario van a morir o que su vida corre riesgo, no es causa ni justificación para pretender que todas las causales de aborto sean legítimas. Ahora, un ser racional tiene 2 cosas. La primera, que nunca intente generar causas cuyas consecuencias no quiera, y que no pida consecuencias cuyas causas no generó. Si no quieres la consecuencia de estar embarazada, no generes la causa, ¿vale? Eso es ser un ser humano racional, ¿ok? Y ya sé lo que me van a decir, que el hombre pida la vasectomía y que quién sabe qué. Cuando la solución, ¿ok? Cuando la solución sea reducir los niveles de embarazo no deseados, perfecto. Propon soluciones de operaciones para hombres y para mujeres para que eso no pase. Educación sexual. ¿Cómo demonios el aborto soluciona esto? ¿Cómo pretenden que eso sea así? Y el tiempo que me queda se lo paso a Lupe de ser necesario. Gracias. Gracias. Van a quedar 15 segundos a favor de Lupe y quedan 20 segundos a favor de Patricia. Así que adelante, Patricia, tu turno. Primero que nada, yo quiero decir que pues no se trata nada más de que la mujer vaya y quiera hacer el acto sexual. O sea, yo te comento, querido Jan, que en nuestro país es el número 1 en abuso sexual infantil y en violaciones. Y derivado de ese abuso sexual infantil y violaciones, hay 66% de menores de 18 años que tienen un embarazo más allá de no deseado, no planificado. Entonces, con tu razonamiento, lo que seguiría es decir que esas niñas de 10 años que son violadas por personas desde su hogar, más allá de que no pueden biológicamente tener una viabilidad perfecta, correcta para tener el nacimiento de un producto de la concepción, un bebé, como ustedes lo llaman, pues ahí, desde ahí estaríamos muy mal, ¿no? Entonces, más allá de eso, ustedes hablaban del código genético, de que si es persona, primero que nada, persona es un concepto jurídico, no biológico. El ser humano es el concepto biológico, esto es lo que estamos debatiendo, y además nadie está debatiendo que se trate de una vida humana o no. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció con base en el caso Artadia Murillo, y dijo que la protección a la mujer está primero para efectos del artículo 4 de la Convención Americana. Es decir, la protección a la vida de un producto que todavía no ha nacido no es absoluta. Se implican excepciones a esa regla general llamada la protección de la vida. Entonces, tú decías que se caía el argumento a los derechos humanos. Pues no, porque una de las máximas instancias se está pronunciando a favor de esas excepciones y de esos grados de protección de intensidad conforme a lo que tú mencionabas. Se trata de un tema gradual de protección jurídica, de progresividad de derechos. En cuanto al código genético, bueno, pues a ver, distintos investigadores, particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México, también hay otras asociaciones médicas, la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, el doctor René Favaloro, la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil, un doctor en ciencias químicas llamado Alberto Kornblith, que yo creo que ellos saben bastante de biología, mucho más que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Dicen que, pues hablar de que un feto es lo mismo que un ser humano, o que el concepto jurídico que tú refieres de persona, pues son todos iguales y que se trata de un asesinato, implicaría 2 cosas. Jurídicamente tendríamos que equiparar el aborto al homicidio, entonces por ahí no podemos irnos. Y ahora en el término biológico lo que ellos dicen es que la placenta tiene el mismo contenido genético que el producto de tal embarazo. Entonces, si a mí me quitan el apéndice, ahí voy a tener la misma información genética que tengo en cualquier otra célula. Yo te pregunto a ti, pues, que me lo saquen, que hagan lo que quieran, y que además de eso neguemos la protección a un derecho a la salud, a un derecho a la vida que sí tiene la mujer, que es un ser consciente, que además sufre distintas situaciones de vulnerabilidad. No sé si ya me silenciaron o todavía me queda tiempo. Quedan los 20 segundos que te cedió Denise. Los vamos a guardar entonces.
Ok, gracias por tu generosidad. Y finalmente la cereza del postre de esta ronda, Lupe Batallán, respecto a los límites en la interrupción de un embarazo. Adelante. Bueno, como dije antes, para mí no es que tiene que haber límites para la interrupción del embarazo, no tiene que haber interrupción del embarazo. Dicho esto, que creo que esta respondía a la pregunta, digo, Denise dijo que si una persona no iba a tener ojos, había que poder abortarla. Así que toda la gente que esté viendo este video y no tiene ojos, o que esté escuchando este video, o algún conocido, bueno, su vida vale menos porque Denise determinó que se los podía abortar en algún momento de su concepción. Después habló de la causal malformación fetal y no supervivencia luego del parto. Esa es una causal particular en salud mental que demostró en la totalidad de sus estudios que todas esas mujeres evolucionan mal, tienen altos índices de depresión. Por eso se las excluye abiertamente de otros estudios de salud mental que tratan de dar resultados neutros. Y además estamos tratando, y acá me remito a lo que salió en los testimonios, en las intervenciones de las dos participantes, hablar de las violaciones. Estamos hablando de aborto libre. ¿Por qué necesitan caer en los ejemplos que son el 0,01% de los casos en Uruguay para justificar la generalización? Porque la verdad es que parece que Hablo no de tiene los de suficientes México. razones, parece que no tiene suficientes razones en el 99% restante. Por otro lado, hablaron del sistema nervioso central. Yo hablé del sistema nervioso central y me quisieron correr con la corteza cerebral, cuando la realidad es que están tratando de justificar algo biológicamente y no saben que el sistema nervioso central es algo distinto de la corteza cerebral. O sea, la realidad es que No confunden conectados. conceptos biológicos, confunden conceptos biológicos básicos. Entonces, si no entienden eso, ¿cómo pretendo yo que entiendan cuándo comienza la vida o genética, o mucho menos genética clásica o genética moderna? Porque la realidad es que parece que ustedes no tienen idea, porque ya el tema que íbamos a debatir no lo manejan, y lo demostraron bien. El sistema nervioso central se comienza a desarrollar en la tercera semana y media. Tenemos registros o estudios que sugieren, incluso estudios hechos por proabortos, hablando del dolor fetal y las cirugías fetales, sugiriendo que hay percepción de los estímulos dolorosos antes de las 12 semanas, hacia las 8 e incluso hacia la quinta semana. Entonces, la realidad es que evidentemente la biología no la maneja, no vendría a ser el campo del abortismo en general y en este debate en particular. Por otro lado, se citó el caso Artavia Murillo, que habla de fecundación in vitro, no habla de aborto, y justamente el fallo Artavia Murillo, que lo leí, Y se toma como una base, se toma como una base para legislar. ¿Se puede silenciar? Genial. Bueno, el caso Artavia Murillo, el fallo Artavia Murillo habla sobre fecundación in vitro y justamente dice que es persona y que está vivo. Después te establece grados de personas, etcétera, que eso es una barbaridad, porque no es que uno va a medida que va creciendo va siendo más persona, y después supongo que a medida que se va degenerando va siendo menos persona. Y por otro lado dijo que el homicidio y el aborto, en el Código Penal argentino, el aborto está en el capítulo delitos contra las personas, delitos contra la vida, o sea, de la vida de las personas. No sé de dónde se quiso inventar términos jurídicos que no existen. Y esto no es solamente así en las legislaciones argentinas, es así en muchas legislaciones del mundo. Entonces, la realidad es que el embrión lo ha demostrado la genética, la embriología, la teoría de la evolución, la teoría celular, que son estas últimas las dos teorías más importantes que sustenta la biología, que está vivo. No quieran establecer límites arbitrarios. No, había dicho que... Te quedan los 15 segundos de gracia que te concedió Jan. Y Patricia, genial. Bueno, quedan 20 segundos en la siguiente ronda. A ver, ¿quieres terminar la pregunta? Sí, una cosita más. Pensé que ya había terminado el tiempo porque escuché la alarmita. Se habló de distintas asociaciones que sustentan el aborto en la Argentina. La realidad es que cuando lo describía Martin Luther King en sus obras, cuando se quiso fundamentar el mito de la raza superior, se utilizó a científicos reconocidos para hacerlo, y sus teorías nada tenían que ver de ciencia. Las invito a mirar las exposiciones de Corbett, donde fundamenta su postura a favor del aborto, tanto en diputados como en el Congreso, y me citen un solo argumento con base biológica, porque todo lo que hizo fue ideología y pensamientos filosóficos de por qué una vida tiene que valer menos. Pero eso no tiene sustento en los libros. Ok, gracias por las aclaraciones. Tenemos la última pregunta, que es el tema de la justicia, ya que el 75% del panel es mexicano y en México el tema está fresco. Aclaramos un tema muy fundamental que además afecta a toda la región y el continente, que es la justicia. Pero en particular en México, de acuerdo a la Asociación Civil Impunidad Cero, el 98% de los crímenes no se castigan y el 93,6% ni siquiera se investigan. Con este caso claro de injusticia, ¿cómo enfocan el tema del aborto? ¿Traería más justicia o agravaría la injusticia? Así que como es la última ronda, le toca a quien no empezó todavía. Adelante.
Pollo, ¿cierto? Sí. Ok. Volvemos a lo mismo. Invocar falacias de autoridad y falacias legales. Es que porque es ley, es moral. Es que porque es ley, está bien. Y es que porque está en el código, está bien. Yo quiero preguntarle a Patricia Cos con una respuesta de solamente sí y no. ¿Ok? Y una más. Dime la definición de homicidio. Acabar, no querías que dijera sí o no, o sea, ¿qué Definición de te digo? homicidio, dije con una excepción. Privar de la vida a una persona. No, Persona. no, 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 no. Privar Privar de la vida persona. a otro. La No, ley no, no, se no, no. interpreta, perdóname, estudio derecho, la ley se interpreta y la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una interpretación que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar un fallo en favor del aborto. Más allá de que sea un caso distinto de fecundación in vitro. Del delito, Considéralo. ¿estás a favor del delito de la profanación de cadáveres? ¿Qué tiene que ver la profanación de cadáveres? ¿Sí o no? ¿Qué tiene que ver la profanación de cadáveres? No es tema, no es tema, ¿Sí o no es no? tema, ¿Sí o no no? es, no es tema de No. este debate, no es tema de este debate, No. no es tema de este debate. Ah, perfecto, ok. Damos por perdido el argumento. ¿Hasta cuándo es bueno terminar con la vida? ¿Hasta cuándo es justo? Hasta la tercera semana que se empieza a desarrollar el sistema nervioso. Hasta la cuarta que el producto es 10,000 veces más grande de como empezó. Hasta la octava cuando puede mover la cabeza. Hasta la novena cuando ya desarrolla dientes. Vamos a fijar en cuánto sí se puede y cuándo no, desde que tiene un conocimiento o una conciencia cerebral. ¿Matarías a alguien que está en coma? ¿Matarías a alguien que tiene muerte cerebral? Y Existe el concepto de muerte cerebral, donde ya no hay interacción. y dije sí o no, porque si estás a favor del delito de profanación de cadáveres, entonces le estás dando un valor todavía superior a un cadáver que está siendo ¿Estás profanado. refiriendo que lo mismo que la eugenesia es profanación de cadáveres? No me supiste decir si sí o no. ¿Estás a favor del delito de profanación de cadáveres, sí o no? Ay, Dios. Termino. Un segundo. ¿Sí o no? Ok. Espérate que no sé qué pasó, que Es que no puedo responder. Yo nada más quiero un sí o no. Ya me desmutearon. No. No estoy a favor de ese delito, estoy a favor de que la mujer deje de ser criminalizada y de que se legalice el embarazo con base en que la persona es la mujer, no el producto de la concepción. No te atreves a responder porque tu respuesta conllevaría a que valores... No me atrevo a responder porque la verdad me parece un pésimo planteamiento jurídico. De nacer. Ahora, no invoquemos falacias de autoridad. Pues no lo hagas, no lo hagas. Ni yo, ni Lupe, ni yo hemos dicho que algo porque es ley es correcto. Están hablando de derecho. A ver, la ley se construye con base en las necesidades sociales, no con base en la moral, perdóname. Está bien. La ley nace. La legislación deviene de... Se agotaron el tiempo los dos. Así que. Ya. Entonces. Perdón un minuto que mi alarma está haciendo mucho ruido. Gracias a ambos por este ping pong tan particular. Ok. No sé por qué. Muy bonitos, muy bonitos. A ver, ahí está. Me está dando problemas con el silencio de... Yo igual estoy desmuteada. No sé qué. Ah, sí, estás desmuteada. Sí. Yo también. Le toca a Patricia. Solo Patricia está en silencio. Interrumpiste tanto que colapsó el sistema. Por portarte mal. A ver, no me está dando el comando. A ver, perdóname. Es que sí, yo entiendo, ya una vez con el calor del asunto y que escuches una cosa, sí, ¿qué quieres? Pero sí, uno debe de respetar. No, me está dando problema. Ahora, a ver. Se cambiaron los cuadritos. Sí, y no, ya no tiene imagen. A ver, perdóname, Patricia. Si no podemos hacer que vaya Denise. Intenté ser lo más ecuánime posible. A ver. No me está permitiendo. No sé si tal vez tú, Giancarlo, tengas la potestad. Ok, déjame intentarlo. Porque sí, sigue. Voy a reclamar de nuevo el poder para activar micrófonos y Patricia, ya lo puedes activar. Y esta ronda te vamos a escuchar más que nunca porque todavía tienes tiempo de sobra. Así que adelante.
Me gustaría también darle el micrófono a Denise, porque finalmente ya tiene argumentos muy bien construidos, me parece. Si ustedes me dicen que hablo yo, pero no quiero que sea un Ustedes monólogo, en por este supuesto. equipo pueden cederse el tiempo que quieran, así Ah, que perfecto. Regale 20 segundos porque yo sé que los ocupas. Adelante. Patricia. continúa, por favor, Patricia. Claro, pero tenemos una pregunta, hay una réplica, ya con todo el relajo en la misma aquí ronda, del... estamos en la última ronda, que es el tema de la justicia. Si la legalización del aborto va a conceder más justicia a las naciones o si más bien es un atropello al sistema judicial al condenar a pena de muerte a un inocente. Bueno, primero que nada, yo creo que esa pregunta de condenar a pena de muerte a un inocente es bastante cargada, ¿no? Pero lo que sí es que me parece que hay que considerar, uno, la realidad de las personas. Yo soy abogada, yo voy a los ministerios públicos, yo veo cuáles son los procesos judiciales, veo las fallas en los procesos y más allá de eso también veo las estadísticas. Y no sé si a ustedes ya, Guadalupe, no les importen esas 25 mujeres y 4 hombres que ya están sentenciados. Más allá de eso, hay 43 personas, 36 mujeres que están llevando a cabo en México juicios penales. Y aunque no sean sentenciadas, aunque no sean condenadas, que quiero recalcar, en un delito que puede tener pena privativa de libertad y que la ha tenido, salvo por que se dé un caso de caución que nos llevaría nuevamente a la injusticia social, que implica que no todas las mujeres pueden pagar una caución para no cursar esa pena privativa de prisión, pues tenemos ahí los números de criminalidad para las mujeres. Hay denuncias por parte de médicos que criminalizan a niñas que fueron violadas o que criminalizan a mujeres que sufrieron abortos espontáneos, particularmente son 30 denuncias contra mujeres, 11 contra hombres en nuestro país, con información del Grupo de Información en Reproducción Elegida y también del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, del Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, y lo que nos dictan es que hay una profunda desigualdad social, una profunda injusticia en razón de las mujeres pobres, que dice Guadalupe, pues no quieren abortar. Yo tampoco quiero abortar, no amanezco con ganas de abortar, O sea, lo que quiero y lo que las mujeres pobres quieren es justicia, es capacidad de decidir, es que dejemos de tutelarlas como, ay, pobrecitas, no, pues bueno, eres pobre. Entonces, como no se va a resolver el problema de la pobreza, que naturalmente es un tema que da para mucho más, y da también para la transversalidad del tema del aborto, lo que ellas quieren es la capacidad de decidir. Hay testimonios, hay estadísticas, hay criminalización, sí, con la legalidad del aborto, con la despenalización del mismo, por lo menos hasta las 12 semanas del embarazo, que es lo que hoy tenemos en la Ciudad de México, va a haber mucha más justicia para las mujeres que menos voz tienen y que menos recursos económicos tienen. En la Ciudad de México, la mayor parte de mujeres que vienen a abortar vienen de entornos muy pobres, marginales, y además de todas las entidades de la República distintas. Particularmente uno de los números más altos, y con esto termino, son mujeres de Hidalgo que vienen a abortar después de que hubo un terrible fallo en el Congreso de Hidalgo para despenalizar el aborto por razones meramente políticas. Ok, gracias. Ahí fueron fueron 15 segundos, te quedan 5. Así que ahora le toca a Lupe. Ya. Bueno, en primer lugar, adelante. habló que hay 4 hombres sentenciados por aborto. Hasta donde Sí. yo sé, esos hombres tendrían que haber empujado a una mujer a abortar, porque hasta donde sé, los hombres no se embarazan y mucho menos abortan. Con lo cual estamos cayendo de vuelta en que la Pero hay penalización médicos. sirve para perseguir a aquellos que proveen abortos. En segundo lugar, hablaste de la capacidad de decidir de la mujer y la libertad. Bueno, el derecho penal presupone la libertad. Si no hubiera libertad, bueno, entonces esa persona no actuó. Y lo pondera en comparación a la vida. Perdón, no interrumpa. Después dijiste que no querés abortar. Si es un derecho humano, ¿por qué no lo querés ejercer? Yo no quiero ejercer mi libertad religiosa, no quiero ejercer mi derecho a la vida. No quiero. No, dijiste que no quiero abortarlo, cité. Por otro Para lado, abortar me tengo que embarazar, La ley se construye con una base social. Bueno, el nazismo construyó su base social, donde dijo que matar judíos era
algo honorable, que discriminar, que segregar No a una así con persona base en derechos era algo, humanos. era algo No interrumpamos. digno. Bueno, y si nos basamos en los derechos humanos, vamos a hablar de humanos, embriología humana. Esto no estudia embriología de perros. Entonces, Humanos, la más verdad no es que personas. de- Los derechos humanos de humanos, no importa, cállate. Por otro A lado, ver, no hablamos seamos de, groseros, ni los que dicen, ni los que... Ya, es que me están interrumpiendo todo el tiempo, no puedo ya hablar. silencia el Eh, micrófono. Adelante. no puedo Por dejar que otro diga lado, mentiras. si hablamos de la pobreza, yo no conozco a todas las mujeres pobres del mundo, pero te puedo hablar de la villa más grande que tenemos en la capital federal en la Argentina. En la Villa 31 se encuestó a las mujeres por si querían o no legalizar el aborto y a los hombres, y el 74% de los que votaron dijo que no querían. Entonces, hablemos de escuchar a los sectores aquí en marginales México y a los sí quieren. sectores vulnerables. Hablemos de escuchar. Por otro lado, quiero felicitar a Jan, porque la verdad es que cuando le preguntó, la gente tal vez no lo llegó a captar la genialidad que hizo. Cuando le preguntó si quería o estaba o no a favor de profanar cuerpos, cadáveres humanos, la personalidad jurídica termina con la muerte de la persona. Y entonces, si está a favor de eso, es porque considera que, bueno, no son personas. Si Un no está ser a favor de eso, nacido porque reconocido considera como que es persona. algo terrible, que no se puede sostener, es lo que sostiene el derecho, que el derecho dice, termina la personalidad jurídica, pero como esto fue una persona, o podría ser por otra partida, si fuera a ser, aunque ya es para el derecho, si fuera a ser, vamos a respetarlo y vamos a darle la dignidad que corresponde. Ahora, si vos no estás a favor de eso, pues entonces no entiendo por qué, si no estás a favor de penalizar algo que ya no es, porque ya no es, no estás a favor de penalizar algo No en todo México. por lo que va a ser. Entonces, la No verdad en que todo mis felicitaciones a Jan y paso. La verdad que ya no tengo nada más que decir. Obviamente el aborto no es justo, no va a traer justicia. Y se los dice alguien que no podría estar viva si el aborto fuera legal. Porque mi madre iba a ser abortada ilegalmente, mi hermano mayor tenía que ser abortado legalmente, todo por obligaciones. Entonces la realidad es que si no hubiera justicia en la Argentina, yo no podría estar hablándoles hoy. Ok, entonces los 10 segundos que le quedan a Lupe, Jan, 10 nomás. Patricia dijo que aquí en México sí se quería legalizar el aborto en base a una encuesta que Lupe dijo referente a Argentina. Bueno, pues sepa No, que yo hablo de una encuesta de A ver, no, no sé. el 32% de los mexicanos entrevistados en las 32 entidades federativas está a favor de legalizar el aborto, el 32%. ¿Ok? y Sabemos no valen. Gracias. está, ¿verdad? ¿Eso qué Y quiere no decir? valen. ¿Eso qué El quiere decir? 32% no vale. Y el Entonces, 68 estamos está a las dos contra. vidas, pero no el El 68 32%, está en contra. exactamente, Queridos exactamente. debatientes, Ese 32% de ocuparon mujeres no sus vale. espacios. Ok. No le silencio los micrófonos porque va a colapsar el programa. Por favor, porque ya quiero seguir. Así que ya, la cerecita del pastel en esta ronda, gracias a los 3 anteriores. Te toca, Denise. Adelante. Bueno, yo nada más quiero replicar un poquito de mis compañeros Lupe y Jan. Primero, Lupe. Lupe, yo siento que me has malinterpretado bastante en cuestión de lo que he dicho de tu precioso libro que has puesto varias veces. Yo me basé en ese libro, lo entendí de la manera mejor que yo lo pude entender, que es muy buena. La verdad, tengo muchos amigos médicos, me basé en eso, o sea, sí tengo buenas bases para decirte. Lo que tú no me entendiste es que yo dije que una cosa era una cosa. Permítanme, 5 minutos. Ok, sí. Pauso los minutos de Denise. Ella advirtió que iba a tener un problema con los perros. Listo. Así que continúa. Adelante. Listo, perdón. Yo sé que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa en cuestión del sistema nervioso central y el sistema de la corteza. Justicia, condena de muerte, ¿para qué? Condena de muerte. Es una pregunta, mira, la planteaste, pero súper ultramoralista, porque yo pues me sigo basando a que si se hace o no se hace legal el aborto, igual va a existir. O sea, igual ahí lo vamos a tener. Igual tu mamá pudo haber ido abajo de las piedras si de verdad lo hubiera querido. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Den la libertad de decisión a las mujeres para poder decir, sí quiero, así como tu mamá dijo, no quiero ir abajo de las piedras. Esa es su justicia, eso es lo que ella, y cada una tenemos una diferente, y se me hace extremadamente soso y se me hace extremadamente, ¿por qué no se habla tan firmemente de la vasectomía, por ejemplo, que también ya lo tocó aquí mi compañero Jan?
como lo hacemos de esto. Porque sí está bien opinar sobre este procedimiento que nada más lleva a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que meter no la todo el vasectomía. mundo? No, se Cuando interrumpan. ya está bien claro que después de ciertas semanas todo es vida, todo tiene vida, todas mis células tienen vida, cuando hasta a veces todo, o sea, todo lo que tenemos en el cuerpo tiene vida, sí es verdad, o sea, se mueven. Pero cuando empieza a ser ser humano, y esa es la religión, te lo plantea de una manera, la cristiana, hasta los satánicos te la pueden poner de cierta manera, entonces ya es meterse en otro régimen. Por eso es mejor ponerse con la ciencia. Y no hay justicia para imponer tus creencias en otras personas. No es justicia eso. No va a haber justicia para nadie si seguimos creyendo. No, es que yo Ya. siento que el bebé Disculpa, ya es Denise, bebé. termina. No, pues no. No es justicia, no es justicia. Ok, gracias. Y me gustaría aclarar, en mi trabajo de mediadora, yo todas las preguntas las planteé para ambos lados, precisamente las dos ópticas, y en ese sentido creo haber cumplido. Si no se entendió bien, sería un tema de audio. Refrésquense un poquito. Llegamos ya a la última parte, que son las preguntas. Levanten la mano. Voy a darles dos opciones, ¿ok? Les voy a decir las dos opciones y hagan con el dedito la 1 o hagan con el dedito las 2. Van a poder, voy a hacer 4 preguntas del público. Si quieren tener 2 minutos, perdón, si quieren tener 3 minutos, pero solo pueden responder una de las preguntas, cada uno, porque van a ser 4. Si quieren esa opción, todavía no respondan porque les voy a dar la otra. Si no, la otra opción es cada uno responder una de las 4 preguntas, pero solo tienen 1 minuto y les voy a silenciar el micrófono. Entonces, nuevamente, la propuesta 1 es que cada uno pueda responder una sola pregunta por 3 minutos o que cada uno pueda responder las 2 preguntas, pero solo 1 minuto y silencio el micrófono cuando termine. Si quieren la opción 1, digan 1. Si quieren la opción 2, digan 2. Ya, entonces, una pregunta cada uno. Ok. Entonces voy a elegir las más polémicas. Al cabo es que no hay. Ok. Entonces, ¿qué opinan las mexicanas sobre el tema que los hombres no pueden opinar sobre el aborto cuando el único que votó a favor en México de la Corte Suprema es hombre? Así que una de las 2 chicas, adelante. Tienen 3 minutos. Miren, la verdad es que es un tema sumamente controversial, sobre todo entre las feministas y las que estamos a favor del aborto. Yo creo que hay abogados sumamente preparados que están llevando a cabo el tema, que lo están impulsando, y 2 de ellos para mí son referentes en la materia. No lo hicieron las ministras, ni la ministra Norma, ni la otra ministra que acompaña a la primera sala, pero sí lo hicieron el ministro Carrancá, lo hizo también, lo hace también frecuentemente el ministro Saldívar, y para mí, como autoridades en la materia jurídica y también con todo el acompañamiento biológico que ellos han llevado, me parece que el mejor ejemplo y la mejor respuesta está ahí. O sea, yo disfruto escuchar a personas tan preparadas como ellos a favor de la legalización del aborto, de la despenalización de este tema, y sobre todo que inciten a los hombres a informarse mucho más, a tomar una paternidad responsable, a más allá del debate del aborto, a abrir debates que pueden ser sumamente integrales para un tema que los compete a mujeres y hombres, y naturalmente hay personas y hay mujeres que no coinciden con esto. Yo difiero con ellas. Ok, muchísimas gracias. Te quedó un poquito de tiempo, así que vamos a dar margen a los que no ocupen su tiempo, podemos darles una gracia. Felicitaciones porque trascendiste ese tema a lo largo del debate. Gracias por sintetizar. Ahora, la siguiente pregunta que es muy común hacia los pro vida. Es un poco cliché. Si fueran verdaderos pro vida, ¿ayudarían a los niños que ya nacieron? ¿Cuál es su respuesta frente a eso? No es una pregunta propiamente, pero es una declaración. A ver, adelante. Bueno,
Ok. Si querés voy yo. Bien. En realidad eso es un prejuicio basado en absolutamente nada. La mayoría de las organizaciones que conforman Unidad Provida, que es el antagonista de la campaña nacional del aborto en la Argentina, son más de 250 organizaciones, se dedican al trabajo social. Entre ellos, por ejemplo, la ONG de la que soy parte, que tiene un proyecto que se llama Crecer, y que lo que hace es tratar con niños en barrios vulnerables de varios puntos del país. Con lo cual, eso es un prejuicio basado en nada. No, los Provida no hacen nada por los niños humildes. Otro gran Provida de la Argentina, Abel Albino, que ha sacado a más de 40.000 chicos de la desnutrición. Con lo cual, me parece que, sobra. Por otro lado, me gustaría aprovechar el ratito que me queda para hablar de paternidad responsable, dijeron. Paternidad o maternidad responsable cuando la solución que proponen es matar a un hijo para no hacerse cargo de las consecuencias de lo que ocurrió. Me parece que los padres no se tienen que hacer responsables. Patricia, Eso por estás favor, diciendo. por favor. Yo tenía un periodo de gracia, de hecho. Por favor. Tienes después. Gracias. Actualmente, en la mayoría de nuestras leyes, los hombres están obligados a hacerse cargo de sus hijos, no tienen legalizado el abandono de sus hijos. Por lo menos en mi sistema de leyes, en el sistema de leyes argentino, eso no está permitido. El hombre, de hecho, tiene que colaborar con la manutención de su hijo segurísimo. Con lo cual, no es que porque a ellos les permiten desligarse, porque a ellos no les permiten desligarse, y a nosotros tampoco. Una mujer tiene el derecho a decidir si quiere asumir o no la crianza de su hijo, y en todo caso lo darán a adopción. Pero no Igual puede que la maternidad. En el vientre. No puede decir. Y por otro lado, se habló de la vasectomía como si fuera el análogo al aborto. No, la vasectomía es el análogo a la ligadura de trompas. Y donde se permite la vasectomía, se le permite la ligadura de trompas. Entonces, el aborto no tiene nada que ver. Y nada, eso. Hasta ahí. Ok. Luego van a poder tener un minuto adicional como conclusión, así lo que se hayan quedado acumulados. Y como ambas hasta ahora fueron sintéticas, van a poder extenderse. Así que, Denise. La siguiente pregunta es, vamos. A ver. Ay, perdón, bueno, fui en orden cronológico, pero puede ser para cualquiera de los dos. ¿Por qué se habla tanto de la responsabilidad de la mujer y no miran nunca la irresponsabilidad de los varones que abandonan a sus hijos? Una mujer puede concebir una vez al año, mientras que el hombre puede embarazar a varias mujeres en el mismo periodo. Estoy intentando ir 2 y 2 del tema, así que. Qué bueno que me tocó esa pregunta. Porque pues yo, pues como dijo Lupe, yo toqué el tema de la vasectomía y Jan también, porque sí, podría ser la parte paralela de la ligadura de trompas de falopio si fuera tan sencillo como que ellos también ya con eso pudieran, si tuvieran un útero también, pues o algo parecido donde se pudieran guardar y crecieran y luego de ahí tuvieran que salir, igual como nosotros menstruamos, ¿verdad? Entonces, pero no, en este caso, sí están, pues ya saben, ¿no? El huevito y luego sin semilla, el huevito no puede crecer y es cuando sale. Entonces, es tan fácil como, luego la ligadura de las trompas de falopio conlleva a tantos problemas hormonales en una mujer, incluso hasta emocionales y mentales, porque estamos regidas por todo eso que llevamos, ¿no? Ya de ser mujeres, de tantas hormonas, sí nos afectan, entonces no es la misma como ellos que si se cortan los tubos, todo sigue igual. No les pasa nada fuera de lo normal, no cambia su estado de ánimo, no envejecen, no se vuelven locos, y a uno como mujer sí les pasa. Y pues claro está cuando ya llegas a cierto punto y quejas de menstruar, pues es lo que te empieza a pasar, ¿no? Que es ay, se me fue el nombre. Pati, bueno, pero ya me entienden. Otra cosa, es verdad que aquí recalca todo nada más hacia una parte, hacia la mujer. Entonces, si yo he escuchado los puntos de mis compañeros pro vida, hay cosas en las que yo concuerdo, hay cosas en las que no, hay cosas en las que digo yo, ay, bueno, esto no lo sabía, pero ¿por qué no se centra en las dos partes también? ¿Por qué no? La responsabilidad de abrir las piernas también la tiene el que se pone en medio de las piernas. Entonces, tiene que ser de las dos partes, no nada más de aquí. Ok, muchas gracias Denise por tu pregunta y ahora va a ser
un reto un poco grande, Jan, porque justamente te toca la última pregunta, que es, comúnmente en la cuestión del aborto se pone a la mujer como algo frente al no nacido. Pero ¿qué pasa con las mujeres dentro del vientre, ya que se puede detectar el sexo de la criatura antes de nacer? ¿Qué pasa con esas mujeres? Te toca a ti, ¿Me por podrías, orden cronológico. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, comúnmente se presenta el tema del aborto como la mujer en contraposición al niño, como que están casi en una competencia de derechos, por ponerlo en un término para que entiendas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa con las mujeres que están dentro del Ok. vientre? Ya que se puede detectar el sexo antes de nacer, incluso hay legislaciones donde no tienen protección aún alguna, ya que no hay condicionamiento. Es muy curioso porque las feministas protegen a la mujer, pero la mujer que está afuera, no la mujer que está dentro del vientre materno. Las feministas se la pasan peleando por los derechos humanos de las mujeres, que es algo pues contradictorio. No, no hay derechos humanos de mujeres ni de hombres, simplemente hay derechos humanos. Entonces, si vamos a pelear por los derechos humanos de cualquier individuo, debemos de pelear por los derechos humanos desde el individuo, desde el producto, desde la concepción, hasta que ese individuo llegue a morir. ¿Ok? Por eso le hacía la pregunta a Patricia sobre el delito de profanación de cadáveres. Ahora, Denise, tú dijiste que el aborto debe ser legal porque de todos modos va a haber abortos. ¿Tú legalizarías el homicidio porque de todos modos la gente va a seguir matando? ¿Sabes lo que es una célula? No, Perdón. es que tú No, dijiste, perdón. Es ¿sabes que, lo que es una célula totipotencial? Porque tú ¿cómo comparaste no? las células, ¿sabes lo que es una célula totipotencial? ¿Sabes tú? ¿Por qué no lo tipificamos? ¿Y por qué no lo tipificamos entonces así en el Código Penal? Digo, si es tan fácil. No interrumpa. Ojo, tú hiciste una diferencia entre los organismos vivos y el embrión y el feto. Una célula totipotencial es aquella que tiene la capacidad de dar origen a un organismo completo, por lo que no me puedes comparar a un embrión, feto y demás con otro tipo de célula. Ahora, bien. Claro. Bueno, Ahora, tú hablaste de la responsabilidad, no, tanto de... no me interrumpí. Tú hablaste de la responsabilidad de que la mujer no solo abre las piernas, sino que el hombre también tiene que ver ahí. Entonces, ¿me vas a dejar decidir a mí sobre el embarazo de mi novia? Que las abra, que disfrute. Ah, perfecto. Yo puedo decidir sobre entonces el embarazo de mi novia. Tú no tienes derecho a prohibirme a mí, Tú ¿ok? puedes decidir sobre tus propias, No, 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 no. sobre de ponerte o no ponerte. Ahora ya no tenemos derechos sexuales ni reproductivos, gracias. No, no, a ver, espérame. Los derechos humanos se ejercen con libertad y responsabilidad. Uno, ¿ok? Ustedes hablaron de que el hombre también tiene que hacerse responsable de sus actos. ¿Por qué me voy a hacer responsable de mis actos si yo no quiero que mi mujer esté embarazada? Yo tuve sexo con ella, se embarazó y no quiero al niño, abórtalo. Y si la mujer no quiere... Uy, mala comunicación, ¿eh? Yo creo que deberías de buscar entonces tener, perdón, te buscas a una pareja. De una mala comunicación. El embarazo es resultado de una mala comunicación de ambos. Por lo que los dos, en efecto, son responsables. Entonces, si me vas a venir a decir que los hombres también deben de hacerse responsables por los embarazos, entonces también incluyanos en la decisión sobre abortar o no, que estoy seguro de que no van a querer. Te incluyen siempre. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Siempre ¿No puedo obligar a una mujer a que no aborte? Cuando una mujer decide ya al final de plano, siempre tiene mucho que ver la pareja. Denise, yo puedo obligar a una mujer a abortar si ese hijo es mío. Ay, tú. Pero ¿qué tal el de enseguida? Y el de otro enseguida. Yo puedo obligarte. Y el otro, y el otro, y el que la dejó sola. A abortar si ese hijo no lo quiero. Puedo obligarte a abortar si ese hijo no lo quiero. Okay. Yo no. Listo. Terminamos la ronda de preguntas. Hago una pequeña aclaración. Hay legislaciones que exigen la autorización de ambos padres, Rusia, por ejemplo. Así que, bueno, esa pequeña aclaración. Y ahora tienen ya la última ronda, que es de conclusión. Como terminó Jan en esta ronda, comienza Patricia. Se habló de 1 minuto por persona, pero como dejaron un tiempito sobrante, va a tener 2 minutos y medio de conclusión, lo mismo Lupe. Y los dos siguientes van a tener 1 minuto. Intenten cerrarlo. Si se extienden unos segunditos, les pongo una gracia, pero les voy a frenar si se van de largo. Así que, por favor, sus conclusiones.
respecto al debate, al tema en cuestión y su cierre si les quedó algo pendiente. Adelante, Patricia. Ay, espérame un minuto, perdón. Dame un segundo. No sé por qué. Jan, si me puedes dar una mano que... ¿A quién activo? A Patricia, por favor. Listo. Ahí está. Adelante, tienes sus 2 minutos y medio. Súper. Bueno, como conclusión, me parece que queda muy claro el tema de la interrupción legal del embarazo y queda claro en el sentido de que así los pro vida nos quieran decir y quieran defender que las dos vidas, que ellos están a favor de la vida de la madre, a favor de la libertad sexual, de los derechos reproductivos de la madre, pues me parece que únicamente utilizan argumentos que utilizando según de biología y demeritando a un doctor en ciencias químicas, además que para Guadalupe no vale nada, un doctorado en ciencias químicas, y aduce a que es un tema meramente de ideología. Pues bueno, yo creo que la claridad en que una persona y una vida y un ser humano son distintos conceptos en torno a lo jurídico y en torno a lo biológico, pues es muy clara. No es lo mismo un ser humano que una persona. Después quisieron aducir que las personas que ya como tal no están reconocidas jurídicamente en virtud de una muerte cerebral o en virtud de ser como tal un cadáver, pues ellos aducen nuevamente a un tema jurídico. Ya hay un reconocimiento por parte de esas personas nacidas, viables, que murieron, que se consideran así, como personas. Una persona tiene derechos humanos. Lo que no es persona no puede tener derechos humanos, tan simple como eso. La base es la biología, la base es el derecho, no la moral, no la religión, no las ideologías que ellos nos quieren hacer creer, que además me preocupa que puedan ser con fines políticos, además, sin conocer la realidad de las mujeres y aduciendo que apoyan a las mujeres pobres. Y pues me parece que conocen a un pequeño sector. En México, la mayor parte de mujeres son pobres. Y luego para Jan, pues las mujeres que están a favor de la interrupción legal del embarazo, de las cuales el 30% en la encuesta de la Ciudad de México tienen un nivel máximo de secundaria, es decir, tienen una relación totalmente a los ingresos económicos que ellas tienen, pues nos aduce a que para él no importan las mujeres pobres ni las mujeres que están a favor de la interrupción legal del embarazo. Entonces, lo que aquí quedaría es que en México, por lo menos, tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que es progresiva, que se apega a los derechos humanos, que se apega a las convenciones y tratados internacionales y que declara como constitucional la interrupción legal del embarazo. Así que va a ser ley aquí en México, por lo menos en todas las entidades federativas, y después seguiremos la lucha a lo largo del globo. Muchas gracias por tu última intervención, Patricia. Sigue Lupe, 2 minutos y medio de conclusión. Adelante. Genial. Bueno, en primer lugar, resaltar algunas cosas. Dijeron que los hombres, si se hacen la vasectomía, no envejecen. Buen método para llegar a la inmortalidad. Por otro lado, dijeron que la responsabilidad tiene que ser compartida, y la realidad es que sí es compartida al día de hoy. La mujer no puede abortar y el hombre no puede desentenderse de su hijo. Ya existe una responsabilidad compartida. No quiere decir entonces que algunos tienen derecho a abortar, o como el hombre no puede concebir y entonces, por lo tanto no puede abortar, bueno, la mujer tiene que tener derecho a abortar. No sé de dónde sacaron eso. Les hago una pregunta sincera. ¿A las cuántas células es ser humano? Porque si la ciencia es categórica y taxativa, me tienen que decir un número exacto. Si no me pueden definir un número exacto en el cual comienza a ser un ser humano, y la verdad es que no es científico lo que están diciendo. Yo les puedo decir... No es científico que tú hables como si el ser humano fuera lo mismo que la persona. Los derechos sexuales y reproductivos, para que tengamos una idea de dónde vienen, el padre de los derechos sexuales y reproductivos es Alfred Kinsey en Estados Unidos, un hombre que hizo estudios para justificar cuestiones de la sexualidad humana basado en 350 casos de abuso sexual infantil, de los cuales fue cómplice y nunca denunció. Y entonces no tenemos derecho a la reproducción. No, solamente estoy diciendo que los derechos sexuales y reproductivos claramente no están a la altura del resto de los derechos humanos, que por cierto son de humanos, y los humanos son personas, y no existen seres humanos que no sean personas. Y los fetos no son personas. Por otro lado, Perdón. se citó a Alberto Kornblith
cuya exposición creo que no vieron porque dijeron que es especialista en ciencias químicas. Él es biólogo molecular. O sea, Exacto, y doctor en ciencias químicas. Le No. cambiaron la carrera. Por otro No lado, tergiversemos. Y para ti vale menos. yo tengo 2 años de medicina valen menos que su doctorado. Mira, Patricia, si yo quisiera interrumpirte a vos, te interrumpo y ya está. No lo hice durante todo el debate. Así que la realidad es que vos estés interrumpiendo, abusando de la confianza, me termina. No, Porque confianza ninguna. Contigo ninguna. No puedo dejar que digas mentiras. No puedo dejar que digas mentiras a la gente. Habló de la mayoría de las mujeres en México y Jan habló de estadísticas de un 30%. Evidentemente no solamente no saben biología, sino que tampoco saben sumar, porque de un 100, porque un 30, para ti no vale nada el 30%. Por otro lado, habló de los tratados internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su preámbulo, que tiene carácter normativo, dice que se debe la debida protección al niño antes y después del nacimiento. Y México tiene reservas. Después del nacimiento. Así que lo que queda claro, me parece, es que no hay del otro lado, particularmente no me ha pasado en ningún debate, pero en este tampoco, no hay razones suficientes para justificar el aborto. No saben cuestiones básicas de biología, tergiversan el derecho y citan cosas que no tienen nada que ver. Ni siquiera son capaces de citar a la gente en la cual se basan correctamente, como el caso de Octavio Murillo o como Corbett, que aparentemente no lo escucharon. Así que ahí está. Por cierto, lo menosprecias bastante. Muchas gracias por tu intervención, Lupe. Denise, tienes 1 minuto. Si te extiendes 10 segundos, no va a haber problema, pero ya si son 10, te silencio el micrófono. Así que, adelante. Gracias. Bueno, mira, más que yo no voy a usar este minuto para decir todas las cosas mal que dijeron mis compañeros pro vida, porque hay bastantes cosas y Lupe, eres muy buena para puntuar cosas que según tú crees que nosotros no, pero es como tú captas lo que nosotros queremos transmitir, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante transmitir este mensaje sobre este debate. Y voy a parafrasear un poquito. No se desea que se diga que el aborto es bueno o deseable en cualquier situación particular, porque no lo es. Simplemente que somos voceras del derecho de la mujer para decidir si quiere o no continuar con lo que va a cargar por el resto de su vida. Entonces, yo tengo muchas conocidas, tengo muchas historias que si fueran mías pudiera compartirlas, pero muchas de ellas se salvaron porque entre todas cooperaron. 10 segundos. Su vida cambió significativamente y si esa persona hubiera ido a algo ilegal, clandestino, lo hubiera practicado por sí misma, quizás no estuviera aquí con nosotros. Entonces, eso es lo que hay que pensar. El aborto va a pasar, quieran o no quieran. Sucede desde siempre. Listo, Denise. Mejor que sea... No. Gracias por tu intervención. Bueno, el último es Jan. Así que tienes 1 minuto, intenta sintetizar, puedes pasarte hasta 10 y si no, te silencio el micrófono. Okay. Adelante. Primero, Denise dice que Lupe y yo dijimos muchas cosas mal, pero no nos dice cuáles. A eso le llamo no tener argumentos para rebatirlo. La prueba está en que de 1 minuto nada más aprovecha 20 segundos porque no sabe ni siquiera qué está diciendo. Luego, para Patricia, es conveniente una ley cuando México se atañe y cuando México no se atañe, la ley no vale. Genial. ¿Y qué no, se trata de convencionalidad y constitucionalidad. Cuando México se atañe a un tratado internacional, lo usas. Cuando se reserva... Y puede interponer reservas. No te conviene, ¿ok? Entonces, léete el Pacto de San José, ¿ok? Léete la Convención de los Derechos Humanos, te invito. Léela tú y lee la reserva, por favor. Luego dice Patricia que Lupe y yo usamos argumentos biológicos. Perdóname, para la otra uso argumentos de gravitación universal. A su conveniencia, además. Te late. ¿Qué argumentos quiere que uses? A su conveniencia, a su conveniencia. Hablando del aborto. Ahora, como dice Lupe, tampoco saben sumar. 10 segundos finales. Patricia aludió a que la gente en México sí quiere el aborto porque Lupe dijo que la gente en Argentina en promedio no lo quiere. Tampoco saben sumar. Te dije, el 32% lo quiere. Eso quiere decir que... Por cierto, no. El 32% del... Cuando no te conviene no los ocupas.
El 32% para ti no vale. Cerrando, Jan. Y la mayoría de las mujeres en la Ciudad de México. Para ti no vale, entonces, el 68 para ti no vale. Cierra, Jan, por favor. Dice que 32% para Por mí. eso hoy es ley en la Ciudad de México. Aquí la mayoría lo quiso. Te estoy diciendo que es el 32%. Listo, chicos. Me pidieron ecuanimidad. He intentado ser una mediadora lo más ecuánime posible. Así que gracias a todos por su participación, a cada uno de ustedes, tanto desde la lógica, la argumentación, la sensibilidad, la empatía. Espero hayan podido satisfacerse en sus necesidades. Espero en una futura oportunidad seguir continuando en este tema. Les doy las gracias. Si quieren despedirse, tienen 10 segundos. Apago los micrófonos si quieren darse las gracias, insultarse, desearse las buenas noches. Pero ya el punto final o solo decir adiós. Gracias, compañeros. La verdad no los conocía a ninguno de los 1, 2, 3, porque no sé contar. Pero sí, lo hicieron muy interesante, la verdad. Yo soy un poquito más de barrio, entonces intenté dar ese plus de acá de México, del barrio. Entonces, pero sí, me dio mucho gusto conocerlos, la verdad. Muchas gracias, Denise. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que escucharon, mil gracias también a los que se prestaron para el debate, a los que organizaron a Mamela, la verdad es que estuviste genial. Y nada, solamente decir una última cosita, porque no son voceras de todas las mujeres, porque yo estoy acá y a mí el reclamo por el aborto legal no me representa. Me representan las voces como las de Jan, que defienden justamente la vida de todos. Okay. Gracias, Lupe, por lo que a mí me corresponde también. Prosigan. Yo les agradezco mucho a los 4 que están por acá, y más allá de eso, pues también un ideal de representar a las mujeres que piden la interrupción legal del embarazo, que ya dice que son 32% de las mujeres en la Ciudad de México, bastante debatible. Y más allá de eso, pues me da mucho gusto haber escuchado particularmente un punto de Lupe, y es que se está haciendo algo en la Argentina por las mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad, más allá de que estemos a favor o en contra de la interrupción legal del embarazo. Allá se está haciendo de esta manera, acá el reclamo es uno también, y pues hay que seguirle. Muchísimas gracias y que así sea. El tema de la ayuda. Solo para, Adelante, Giancarlo. yo nunca dije que la mayoría de las mujeres nada más estaban en contra del aborto. Yo dije que la encuesta de todas las personas, incluyendo hombres, 7 de cada 10 personas, hombres y mujeres, estaban en contra de él. Yo no hablé específicamente de ¿Qué mujeres. encuesta? Claro. ¿Qué encuesta? Yo ¿Qué encuesta? ¿Qué encuesta? ¿Qué encuesta? A todos por la invitación, especialmente ¿Qué encuesta? a las 2 mujeres que están en favor del aborto. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una proaborto acepte un debate. ¿Por qué? Porque pasa esto. ¿Ok? Entonces, a Lupe le agradezco por haber sido mi compañera, mi bastión, y bueno. A la moderadora. Ya, obviamente, Ana Melafia, por haber Gracias, Patricia, gracias, Giancarlo, gracias a los 4 y a quienes nos escucharon. Tuvimos una sintonía excelente, superó las 1000 personas a la vez, así que espero a quienes nos escucharon les haya servido los argumentos de los 4, de alguno de los 4, a los 4 a la vez, y les deseo todo lo mejor en lo que emprendan y ojalá puedan llevar dentro de su postura más ayuda a quienes más necesitan. Así que gracias a los 4, buen fin de semana y que salgan todos con salud en sus respectivos. Gracias, mucho gusto a todos, compañeros. De nada, muy buenas noches, que estén bien. Oye, Fatos, bye, Lupe, gracias. Bye. Chao, chao, buenas noches.